Buenas noches, mis queridos hermanos. Bueno, damos gracias a Dios porque podemos tener un nuevo momento de compartir la palabra en esta reunión de oración virtual. Y en esta noche quisiera comenzar orando. Señor, te damos las gracias por este tiempo maravilloso que tú nos das, en el cual podemos abrir tu palabra y tomar consejo de ella. Te pedimos que toques nuestros corazones y que nos ayudes a entenderla y a ponerla por obra. Gracias, Padre, nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en este momento quería comenzar haciendo una referencia a la oración. Seguramente este es un tiempo de oración y estudio que ustedes están dedicando, y este medio tan poderoso de la oración que nos ha dado nuestro Dios para que con Él nos conectemos. Es algo que viene de hace mucho tiempo. Yo pensaba días pasados acerca de que el ser humano ora desde el huerto de Edén, desde que Adán y Eva dejaron de tener una comunión directa y visible con el Creador a través del pecado. Pero qué grandeza que hay en la oración, Dice nuestro Señor Jesucristo que todo lo que pidamos en su nombre recibiremos, nos será dado, dice allí en Mateo 21:22. Y también por otro lado dice que buscaremos y hallaremos, y que llamaremos y se nos abrirá la puerta. Eso lo dice allí en Mateo capítulo 7, versículo 7. Y acá no importa si estamos en cuarentena, si podemos salir a la calle, si somos creyentes maduros o somos creyentes nuevos. Lo que importa es que haya un tiempo de fe y haya una oración puesta delante de nuestro Señor, que la oración llegue a Dios el Padre en el nombre del Hijo y guiada por el Espíritu Santo. Todo esto en una actitud de fe. Por allí dice la palabra que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Y si confiamos en ese Dios poderoso, nuestra oración sin duda que también será poderosa. Ahora bien, en función de estas palabras tan hermosas, siempre nos dedicamos a orar, en función de esta promesa de que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo nos será dado. Y muchas veces pedimos para nuestras necesidades, pedimos para las necesidades de los que nos rodean, intercedemos por ellos, rogamos auxilio cuando necesitamos ayuda y Dios nos oye. Y en medida un poco menor, a mi gusto, en ocasiones también agradecemos. Que bueno, cuando podemos pedir y reconocer que es la mano de Dios la que nos da, y cuando agradecemos porque sabemos que Él ha tenido misericordia de nosotros. Ambos focos surgen de la palabra de Dios. Está muy bien pedir, está muy bien agradecer. Sin embargo, encontramos en la palabra que hay otros tipos de oración también. Y en este momento quería yo referirme a la oración que suele ser menos común quizás, pero no deja de ser importante. Es más, es muy importante. Y tiene que ver con la oración de confesión y arrepentimiento. Se trata de una oración en la cual, como creyentes, nos presentamos delante de Dios reconociendo su justicia, y reconociendo nuestro pecado, clamamos restauración. Y como todos sabemos, este tipo de oración es la que primero nos llevó a Cristo. Cualquier persona que se acerca con convicción de pecado en su vida y se acerca a Cristo y confiesa el pecado a Dios, recibe a través del arrepentimiento la fe que salva. Y confesar de alguna manera implica que vemos nuestras acciones como las ve Dios, vemos nuestros pecados como los ve Dios, como lo que son, como una ofensa a su santa persona. Y arrepentirse significa ese cambio de mente, ¿no? Hay una palabra en griego que es metanoia, que implica cambio de mente, que es el arrepentimiento. Es cuando en función de la convicción que provoca la confesión, nos damos cuenta que tenemos que tener un cambio de dirección en nuestra vida y giramos
y comenzamos a caminar de otra manera. Entonces, la confesión viene a hacer esto, decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado. La palabra que más se utiliza y que se traduce confesión en hebreo es el hebreo yadá. Y esta palabra yo estuve buscando un poquito, allí Strong la manifiesta como una palabra que implica un lamento, típicamente acompañado, dice, de un retorcimiento de manos. Eso implica que el judío, y decimos el judío porque allí surge del idioma hebreo, veía su pecado y se lamentaba y se retorcía por haber cometido esa falta, porque reconocía que había ofendido a su Creador. Y entonces esto nos llama a nosotros revisar este significado, que cuando hablamos de confesión, la confesión implica considerar el pecado como Dios lo considera, considerar el pecado tan grave como es, y no como este mundo muchas veces lo considera, porque estamos acostumbrados a ver un mundo que se maneja con distintos parámetros. Entonces vemos los parámetros del mundo y hay cosas que no son pecado, no son faltas delante del mundo. Sin embargo, los vemos en la presencia de Dios y allí se convierten en cosas terribles. Por eso, queridos hermanos, cuando confesamos, no tenemos que confesar bajo criterios humanos. Tenemos que confesar bajo criterio de Dios. Para Dios no existen mentiras piadosas, para Dios no existen pequeños engaños, para Dios no existen miradas malintencionadas que de vez en cuando están bien. Para Dios el pecado es pecado y la confesión debe estar hecha por nosotros bajo la mente de Dios y bajo el concepto de Dios. Pero esta es una actitud que debemos tener a lo largo de nuestra vida. No solo el día que hemos confesado nuestros pecados para acercarnos a Cristo, sino que diariamente, así como nos insta el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Eso nos insta a que nuestra confesión es propia para que Dios, a través de la sangre de Cristo, nos limpie diariamente del pecado que vamos cometiendo. Allí el Señor Jesucristo en algún momento tuvo un encuentro con los discípulos y con Pedro cuando quiso lavarle los pies, dijo: no me lavarás, Señor, los pies. Dice: si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Y después les explica: vosotros ya limpios estáis. Pero es necesario que esos pecados que diariamente vamos cometiendo sean confesados y sean puestos delante de Dios para una correcta restauración. Me gustaría que en este momento podamos considerar 3 porciones bíblicas que nos hablan de 3 oraciones modelo, podemos decirlo, de confesión de pecados. Hay más en la Biblia, podremos encontrar más si prestamos atención. Pero como dice el refrán, para muestra basta un botón, y estas 3 oraciones son verdaderamente maravillosas, muestran un corazón como el corazón que Dios espera ante el tiempo de una confesión, y además de esto nos muestran cómo Dios obra tras la confesión y el arrepentimiento. Y la primera oración que me gustaría que me acompañen en este momento a leer se encuentra en el libro de Esdras. Vamos a leer una parte breve nosotros en el capítulo 9 y luego yo les voy a dejar para que ustedes puedan leer y profundizar un poquito más, porque vamos a hacer algún comentario de los resultados de esa oración que surgen de continuar leyendo el contexto en el que fueron dichas, ¿no? En Esdras capítulo 9, versículo 5, allí nos dice: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío,
Confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Y les leo el primer versículo del capítulo 10. Dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Y qué había pasado en esta situación? Bueno, en esta situación, tanto los hombres del pueblo como los sacerdotes y los levitas habían emparentado con mujeres de otros pueblos y habían tenido hijos. Y no solo que habían emparentado y habían tenido hijos, sino que también se habían hecho a sus costumbres. De modo que Esdras, un hombre espiritual, de los que volvió para reconstruir el templo e instaurar la vida espiritual nuevamente, reconoce confusión y vergüenza de los pecados. Habla de todos ellos. Quizás él tendría algunos pecados menos, era una persona muy espiritual, era una persona muy dedicada a Dios, Dios oía sus oraciones, pero él reconoce el pecado del pueblo. Hizo confesión, dice la palabra de Dios, llorando y orando, postrado, en una actitud que sin dudas mostraba la necesidad de clamar a Dios por todas estas circunstancias. ¿Y qué vemos como resultado? Bueno, yo les invito a que puedan continuar leyendo el capítulo 10, porque por causa del tiempo no me quiero extender en la lectura, pero vemos como resultado que viendo a Esdras postrado, el pueblo se juntó y lloró amargamente, porque habían reconocido el pecado. ¿Y cuál fue el resultado de ese reconocimiento? Esdras, digamos,
que tomó el testimonio y se puso delante de Dios y confesó el pecado, y luego le siguió el pueblo. Y vamos a ver en el capítulo 10 cómo continúa, se realiza una limpieza espiritual en el pueblo. Dice la palabra de Dios que despidieron a las mujeres con los niños. ¿Se imaginan qué dolor? Familias enteras despedidas porque ellos no habían sido cuidadosos y no habían guardado los mandamientos de Dios. Tuvieron que hacerlo después. Qué lamentable es cuando nos damos cuenta tarde del pecado. Y los costos que el pecado genera son costos terribles. Amargamente lloró el pueblo, amargamente lloraron los hombres cuando tuvieron que despedir a esa familia. ¿Para qué? Para ponerse delante de Dios en condiciones. No podía haber restauración espiritual en ese templo nuevo que Zorobabel había iniciado a construir si no había una restauración espiritual. De modo que, queridos hermanos, no hay restauración espiritual sin confesión de pecados. Y eso tenemos que saberlo. La segunda historia que quisiera que leamos está en el libro que le sigue, en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 4. Y vemos que dice allí: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y en esta segunda oración vemos también un corazón abierto. Nehemías abre su corazón. Nehemías tenía el pesar de una ciudad que estaba desprotegida. A él le llegaban noticias de que los muros de Jerusalén estaban derrumbados, de que las personas que estaban allí estaban en gran aflicción, y no le quedó otra que caer de rodillas ante el Dios Todopoderoso. Él confesó el pecado por todo el pueblo, reconoció que se habían corrompido y dejado los mandamientos, se refirió al pacto hecho con Moisés, donde le dijo: si pecareis, los dispersaré, pero si os volviereis, los recogeré. Y de esa manera puso en su corazón el servicio a Dios. Primero, confesando su pecado, reconociendo el pecado del pueblo, para después pedir éxito en la tarea. Y sabemos cómo le fue a Nehemías. Sabemos que Dios prosperó, bendijo grandemente a Nehemías, les dieron los materiales, le dio una guardia, le dio cartas de recomendación el rey, a cual él servía de copero, para que pudiesen reconstruir los muros de Jerusalén. Y los muros
nos hablan de fortalecimiento. Una ciudad sin muros era una ciudad que no tenía fortaleza en esa época. Y Nehemías logró reconstruir los muros, pero todo comenzó a través de la confesión del pecado. Nehemías fue de la segunda tanda que volvieron a Jerusalén. Volvió atrás de Esdras y Zorobabel. Entonces podemos tomar una enseñanza espiritual. No hay fortalecimiento si no hay arrepentimiento. ¿Por qué nuestros ministerios tantas veces son tan débiles? ¿Por qué espiritualmente tambaleamos? Porque no hay arrepentimiento, mis queridos hermanos. ¿Cuánto podemos aprender de estas palabras que nos han sido dadas en esta preciosa palabra de Dios? En tercer lugar, me gustaría que me acompañen ya para ir terminando al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3, en el cual encontramos la tercera y última oración que vamos a considerar. Y dice el versículo 3 del capítulo 9 de Daniel: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por el amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor,
oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y leamos el versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como en la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Es maravillosa la persona de Daniel, una persona que oraba 3 veces al día. Y fíjense que cuando confesaba, no confesaba rápidamente, confesaba reiteradamente el pecado suyo, del pueblo. Hacía una revisión, no lo tomaba livianamente. Él supo confesar los pecados. Dice la palabra, no tenemos tiempo para analizar todo, que él estaba inquiriendo en los tiempos del cautiverio, según el rollo del libro de Jeremías. Y él estaba apesadumbrado y no le quedó otra que caer de rodillas, postrado al suelo y confesar. Reconoce la grandeza de Dios, reconoce el pecado del pueblo, reconoce que se apartaron de los mandamientos, que hicieron oídos sordos a la voz de los profetas, reconoce la justicia de Dios y la confusión de ellos los hombres. Y ¿saben lo que es tan llamativo? Que él aún estaba orando y se le aparece el varón Gabriel, el ángel Gabriel. ¿Y saben qué le dijo Gabriel al profeta Daniel luego de haber hecho esta confesión? Le revela la profecía de las 70 semanas. Una profecía que, les digo, mis queridos hermanos, pocas profecías hay como esas, que hablan de un Israel restaurado. Dios, en medio de la confesión y el arrepentimiento, le da a él el conocimiento, porque le dijo: vine para darte sabiduría y entendimiento. Queridos hermanos, qué obra grande que puede hacer la confesión a un Dios que tiene misericordia. Porque la enseñanza espiritual de esta última oración tan maravillosa es que no hay conocimiento sin confesión y arrepentimiento. Muchas veces queremos conocer la voluntad de Dios, muchas veces queremos indagar qué es lo mejor para nosotros. Los jóvenes dicen: bueno, Señor, muéstrame tu voluntad, ¿cuál es la chica por la que estoy orando? Las chicas dicen: ¿cuál es el chico por el que estoy orando? Qué bien haríamos si caemos de rodillas y confesamos nuestros pecados, si revisamos nuestro estado espiritual, si consideramos la grandeza de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, a la luz de estas 3 oraciones que hemos estado considerando hoy, y me gustaría volver a repasar las 3 moralejas que surgen de ella. La primera, la de Esdras, dice: no hay corrección espiritual sin confesión de pecados y arrepentimiento. ¿Queremos una restauración espiritual? Esdras fue el que llevó el avivamiento a Israel. ¿Queremos avivamiento? Tiene que haber arrepentimiento, confesión. ¿Queremos fortalecimiento? Confesión y arrepentimiento. ¿Y queremos conocimiento? Confesión y arrepentimiento. Miren, queridos hermanos, Dios es un Dios de misericordia. Él ha decidido revelarse al hombre. Si muchas veces no lo escuchamos, posiblemente tengamos que mirar nuestros corazones. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 5:5: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso no dejemos de confesar nuestros pecados. No dejemos de poner delante de Dios todas esas cosas que están mal. Y clamemos a Él por fortaleza para no pecar.
¿Será que en la iglesia también tenemos que arrepentirnos, confesar nuestros pecados para que Dios nos dé poder en este último tiempo? Los dejo con ese pensamiento. Que el Señor les bendiga y les abrazo a la distancia.